cuando esto sucedió y empecé a sumar, me di cuenta, ¿por qué tienen los años 365 días? Sumen y van a ver 365 días. En el año 92 fue bisiesto y ese fue el gran momento para nosotros. Había un cronista, Sarmiento de Gamboa, decía que cuando él estuvo en Quito, se dio cuenta que los indios de Quito conocían los bisiestos. Y qué importante fue el año 92 y el año 96 y el año 2000. Saber que sí conocían los bisiestos, porque desde el 21 de diciembre al 20 de marzo no regresó en 89 días, regresó en 90 días. Todos los bisiestos aumenta un día entre el 21 de diciembre y el 20 de marzo. Sí conocíamos los bisiestos. Maravilloso, sencillo, natural, muy sabio. Todas las grandes verdades son muy sabias. Y lo más extraordinario de todo no es esto. Nuestros antepasados llegaron a señalar las grandes pirámides de Cochasquí, de Puntiachil, de Rumicucho, no antojadizamente. Venían haciendo un trabajo por varios lugares en América. Estaban buscando el lugar en el cual el tiempo de un año se encierra en un solo círculo. Efectivamente, solo en nuestro país es posible este eje de aquí hacer un solo círculo. De tal manera que el lugar, el sitio donde el sol regresa está a 6:40 en el solsticio de junio y exactamente a 6:40 el solsticio de diciembre. De todos los lugares arqueológicos de América, el único lugar donde se puede encerrar el tiempo de un año en un solo círculo es nuestro país. Y más exactamente en lo que ahora llamamos afrancesadamente la línea equinoccial. Entonces, esto tiene que ser respaldado, primero con una comprobación. Segundo, tenemos que ver nuestra arqueología. Tercero, tenemos que ver efectivamente qué es la cantidad de cronistas que hablan de esto. Y finalmente, no aceptar lo que hasta el momento nos ha sido impuesto. Nuestro país debe su nombre, ustedes lo saben, a la línea equinoccial. Una línea que fue trazada por la misión geodésica francesa alrededor de 1740. Y el reconocimiento a esa sabiduría por parte de nuestros gobiernos ha sido levantar un gran monumento en la mitad del mundo, en la línea equinoccial, donde están las figuras de todos los componentes de la misión geodésica francesa, participaron españoles, alemanes, ecuatorianos, etc. Y se olvidan que los indios de este país estuvieron en ese sitio, descubrieron ese sitio, nada más que 6,000 años antes de que vengan los franceses. 6,000 años antes. Y nuestros gobiernitos aceptan bautizarle a este país con el nombre de Ecuador, en homenaje a estos sabios franceses que señalaron la línea equinoccial acá. Y se olvidan de nuestra sabiduría ancestral. Un país con identidad, con criterios sobre su pasado, no podría permitir esto. El nombre de Ecuador es un nombre totalmente arbitrario, postizo, ficticio, que nos habla de una línea imaginaria. Y no tenemos nada de imaginarios, no tenemos nada que ver con esa línea, ni con esa forma de ver el mundo y de medir el mundo. Una guerra entre Francia e Inglaterra determinó que venga esta misión acá. Una forma de repartirse el mundo con el Papa, para ver cómo podían repartirse el mundo, determinó que efectivamente se mida la tierra de otra manera, no de una manera natural como lo estaban haciendo los aztecas, los mayas, los incas y los pueblos indígenas de Quito. Nosotros no vivimos en la mitad del mundo, nosotros somos el centro del tiempo.
Sol recto significa eso, estar exactamente en el centro del tiempo. Ahora vamos a ver los gráficos de cómo funcionan los calendarios en otras partes del mundo, en lugares efectivamente donde los pueblos indígenas sí han sido reconocidos por su sabiduría astronómica. Veamos cómo funciona el calendario azteca, el maya, el inca, el tiahuanaco, a diferencia del nuestro. Esta es la fotografía a la cual me refería, no es del 6 de diciembre, fue, 6 de diciembre de 1980. Este es el artículo en el cual dice Quito. Quito significa sol recto. Sigamos adelante. La siguiente. ¿No pasa? De todas maneras, ustedes vieron sobre fondo negro una cruz de oro. ¿Sí recuerdan que salió un ratito? Sí se fijaron que había un círculo y una cruz. Esa es una pieza de oro que la tiene el Banco Central. Pertenece a la cultura Tuncahuán. Ya, la siguiente. Antes, esta es, exacto. Cruz de la cultura Tuncahuán. Efectivamente, ¿cuántas veces nos preguntamos qué significa esto? Está hecho miles de años antes de que nazca Cristo. Obviamente por eso no tiene nada que ver con la religión europea. ¿Qué significa esto? Es el recorrido del sol en los equinoccios y en los solsticios. Así de sencillo. Y más aún, insisto en que esta figura, nuestras figuras de nuestras cruces, están encerradas en un solo círculo. ¿Qué significa esto? Que solamente en Quito el tiempo del año, de un año se encierra en un solo círculo. Qué importante haber encontrado el centro del tiempo. Eso es lo que nosotros somos, el centro del tiempo, no la mitad del mundo. Sigamos. Este es un dibujo de Antonio de Ulloa. Cuando él vino acá, dibujó cómo era Cayambe. Esto es Cayambe. Y él dice, de casas del pueblo de Cayambe. Y le llamó la atención de un templo antiguo del sol. Dice que es un templo antiguo del sol, de los antiguos indios que viven cerca de Quito. Y tuvo, para nosotros, nos dio una gigantesca información. Midió el alto del cilindro del sol, del templo del sol, el ancho, el diámetro interno, no en metros porque no se descubrió el metro, lo hizo en tuesas. Pero lo increíble es que nos dio exactamente este espacio ceremonial sagrado, tiene una dimensión. Esa dimensión es 1280, 640 y 640. Este espacio interno tiene 1280. Y por eso me baso en que las columnas deben tener 1470. Todas las columnas deben tener 1470, porque solamente las columnas de 1470 pueden dar dos dimensiones que en sus extremos son los solsticios. Exactamente, hay una dimensión sagrada que es hasta dónde llega el sol el 21 de junio y hasta dónde llega el sol el 21 de diciembre. No puede la columna tener 15 o 20 metros, no debe tener 1470 para que encierre este cerco sagrado del sol, que es el que nos testimonia el que hizo este dibujo y esta medición, Antonio de Ulloa. Sigamos. Aquí está. Este es el calendario de México. Lo más importante de todos los calendarios es determinar el día en el cual se produce la dirección este-oeste. La dirección este-oeste en México es mayo 18 y julio 25. Solamente determinando el día del sol recto es posible determinar la dirección este-oeste para trazar la cruz y cuando está trazada la cruz determinar el tiempo. En México la sombra gira 10 meses por el lado izquierdo y solamente 2 meses por el derecho.